Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Sale, entonces dentro de todo esto había ahí un debate, no sé si escucharon un poco las noticias entre Netflix y Cinépolis. Y entonces dentro de todo el argumento de, bueno, ¿quién la va a sacar primero? Es una joya de arte para el cine mexicano y entonces Netflix tiene los derechos, pero Cinépolis la quiere sacar en diciembre, ya estamos a diciembre, entonces la quiere sacar a finales de diciembre, Netflix la quiere sacar antes. Dentro de todo este debate salió una cuestión que hay unos, en el noticiero, una mesa redonda, no sé, de comentadores políticos estaban ahí argumentando que uno de los problemas de la piratería en México es que Cinépolis no saca las películas más rápido. Y entonces ves, por ejemplo, que va a salir la nueva película del Grinch. Y entonces yo creo que ya salió, de hecho salió hace 2-3 semanas en Estados Unidos. Y entonces a mis hijos les voy diciendo, vamos a ver la de Grinch, pero allá ya salió incluso el tráiler, ya está ahí en todos, incluso ya es serial con fotos de Grinch y todo. Y bueno, pero entonces en México va a salir la cochina película hasta casi finales de diciembre. Y entonces la culpa de la piratería en México es Cinépolis. ¿Qué piensan? ¿Creen que si Cinépolis sacara las películas al mismo tiempo que en Estados Unidos, creen que no habría ya nunca un clavijero, que podría caminar ahí en Clavijero o en donde sea y tranquilamente? Creo que incluso vi la de Robocop 5, no ha salido, pero ya está allí. ¿Creen que dejara de existir la piratería si Cinépolis se pusiera las pilas? ¿Creen que resolviera el problema del mexicano? ¿O el problema de México es más profundo y el problema somos nosotros? Y eso es lo que el capítulo de Hebreos, el capítulo 8 nos está diciendo. Que entonces el antiguo pacto, que es un pacto, es una promesa entre dos personas, que el antiguo pacto te mostraba cuál era el verdadero problema. No era un pacto defectuoso, no era un pacto que te engañaba, simplemente era una sombra o te apuntaba a lo que estaba mal, no en Dios sino en nosotros. Y entonces el nuevo pacto soluciona ese problema, y ese problema es nosotros. Nosotros somos el problema.
ayer estaba escuchando la toma de posesión de nuestro presidente, y entonces cuando estaba escuchando, en verdad, en serio que no soy, o sea, no te voy a estar, ni soy ni panista ni morenista ni nada, simplemente estoy comentando lo que veo. Pero haz de cuenta que en esa toma de posesión, pues ahí se empiezan a prometer varias cosas que el gobierno va a resolver, que el gobierno va a cambiar en México. Si me voy al agua, sé nadar, no se preocupen. Entonces, bueno, estaba diciendo Obrador que, bueno, entonces va a haber iniciativas en estados donde hay deforestación, pero va a haber recursos naturales sin deforestación. Y entonces yo estaba pensando, wow, ¿cómo le va a hacer? Y entonces estaba diciendo que prometo que mi gobierno no va a robar, no va a mentir, ni va a defraudar al gobierno a México. Y entonces, dentro de todo eso, ¿sabes cuál era mi anhelo? Ojalá que sea así. No soy cínico, no quiero ser cínico. Si me escuchan cínico, discúlpenme, en verdad que no quiero ser cínico, pero cuando escucho esas cosas, ni siquiera me las creo para mí mismo. Cada resolución, cada propósito de año nuevo, sigo engordando. Me digo que voy a ir al gym y no voy al gym, y me defraudo a mí mismo, me engaño a mí mismo. Y cuando otra persona me promete que ya jamás va a engañar, que no va a defraudar, ojalá sea así, pero puede ser que si el presidente responde por él mismo y es capaz de cumplir esas promesas, ojalá, pero no puede responder por todas las personas que están alrededor de él, ¿no es cierto? Incluso cuando cada toma de posesión, cada presidente nuevo viene a México, nuestra esperanza es que todas las cosas mejoren, ¿no es cierto? O sea, que ya no haya baches, que no haya basura en las calles, que no haya corrupción. Pero ¿sabes quién tira basura? ¿Sabes quién recibe mordidas? ¿Sabes quién se ofrece para corrupción? Somos nosotros. Nosotros somos el problema. Y muchas veces pensamos entonces que cambiando de lugar, nuestros problemas van a estar resueltos. Y ¿sabes qué? Mi problema en la vida cristiana no soy yo. Es que, pues la verdad, mi pastor predica bien gacho. Y chance si tuviera un pastor que predicara más padre, mis problemas en mi vida espiritual se resolvieran. Y sabes, es que mis amigos son los que me llevan a hacer las cosas que yo no quiero. Entonces, si cambio mi círculo de amigos, entonces mi vida espiritual va a tener un cambio radical. ¿No les ha pasado que cuando están desanimados, cuando no leen su Biblia, pensamos que, bueno, me voy a comprar otra Biblia? O cuando nos compramos otra Biblia, cuando nos regalan otra Biblia, ya hasta nos levantamos con toda la actitud para leer la Biblia. Tal vez nos compramos marcadores para marcar en nuestra Biblia, pero pasa una semana, o tal vez siendo muy optimistas una semana, pasan 2 días y dejamos otra vez de leer la Biblia. ¿Sabes? Es que el problema no es la Biblia, el problema es nuestro corazón. Y entonces, cristianos o personas que se dicen cristianos, te diría que viven tratando de resolver problemas exteriores, ignorando el problema interior. Y eso es lo que el antiguo pacto estaba apuntando, nos estaba señalando cuál era el problema de todo. El problema del corazón del creyente no es los sacrificios o el lugar a donde estaban sacrificando, es el corazón de las personas que siguen atesorando otras cosas que no son Dios. Y entonces fíjate, en el capítulo 8, en el versículo 7, dice: efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no había lugar para un segundo pacto. El viejo pacto es sombra del nuevo, es algo que te apunta al nuevo, que te hace ver la necesidad de un nuevo pacto. Fíjate en el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo. Y entonces tenemos un mejor pacto con unas mejores promesas.
Pero no vas a poder apreciar ese nuevo pacto hasta que no te des cuenta cuál es el problema. El problema no es el pacto, el problema es el corazón de las personas. Y entonces tenemos un mejor pacto, porque si el antiguo pacto dependía de una promesa de Dios y una promesa de su creación, ahora el nuevo pacto es el pacto de Dios y depende solamente en Dios. Dios es el que hace la promesa, Dios es el que cumple la promesa a pesar de su creación. No sé si has escuchado algo que se hace tal vez en marketing o cuando compras un celular o una tele y entonces planean hacer eso. Había puesto aquí el término, pero ya ni sé dónde lo dejé, pero es un término bien raro, pero es algo que se planea para ser obsoleto. Entonces pon tú que compraste tu celular hace un año y lo compraste nada más con una cámara atrás. ¿Sale? O sea, los celulares tienen cámara, entonces lo compraste con una cámara atrás, pero después viene este año, viene Navidad y ahora el nuevo celular viene no solo con una cámara atrás, sino con una cámara también enfrente. Y entonces ves los anuncios, los comerciales, y entonces todavía ni siquiera terminas de pagar tu celular y ya quieres el celular que viene porque entonces ya tiene una cámara enfrente. ¿Y cómo voy a sacarme selfies si no tengo una cámara enfrente? Y entonces ya quieres comprarte tu celular. Entonces las cosas podrían haberse vendido desde el principio con 2 cámaras, pero las empresas las sacan con un planeado que sean obsoletas, que dejen de funcionar. Más o menos así es lo que el autor de Hebreos está diciendo, que el antiguo pacto, el pacto que dependía en la ley, en Dios y la obediencia de su pueblo, es un pacto que te deja ver el problema real y la necesidad de un mejor pacto. Este pacto depende de Dios solamente y tiene mejores promesas. Fíjate el versículo 8, te voy a leer unos 5 versículos. El versículo 8 dice: pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Nosotros somos el problema y yo los abandoné, dice el Señor. Versículo 10. Ese es el pacto que después de aquel tiempo haré, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su hijo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que tenemos en Cristo. Y fíjate, entonces nos hace 4 promesas. La primera dice: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. No solo vamos a saber la ley, sino lo vamos a tener en nuestro corazón. En otras palabras, que hayas memorizado un versículo no significa que vas a actuar ese versículo. Y sabes que muchos cristianos viven en el antiguo pacto creyendo que en verdad son cristianos. Y digo muchos cristianos, porque no han resuelto su problema interior y piensan que a través de disciplinas van a poder tener un cambio que solo Dios lo puede hacer en el interior. Entonces dice: vendrán días que mi ley estará no solamente en su mente, sino en su corazón. En el Antiguo Testamento había incluso versículos, Biblia escrita en los arcos de las casas, en las mesas, en las frentes de los sacerdotes. Había Biblia por todos lados. Sin embargo, esa Biblia fue incapaz de transformar el corazón del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esas escrituras no habían penetrado el corazón. Entonces no importa si te compras una nueva Biblia, no importa si cambias de iglesia, no importa si empiezas a memorizar versículos, tu problema es muchísimo más grave y más profundo, es tu corazón. No significa que entonces memorizando vas a actuar lo que memorizas. Que leas la Biblia no garantiza que vivas lo que estás leyendo. Nos enfocamos en lo exterior pensando que ese es nuestro problema, y entonces si leemos más la Biblia que el otro nos sentimos superiores. No importa si tu corazón no está siendo transformado, si no crees lo que estás leyendo, si no estás viviendo lo que estás leyendo. Vives en el viejo pacto pensando que a través de tus obras,
que a través de tu obediencia, que presentándole tu miseria a Dios, Dios va a probar de ti. Fíjate, esa es la primera. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Eso es lo que el salmista en el Salmo 51 decía. ¿Te acuerdas, David, cuando pecó gravemente, asesinó a un hombre, violó a su esposa? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y es esa persona que vive hastiada de sí mismo, de un corazón idólatra, de un corazón rebelde, se da cuenta que tiene un problema más profundo y entonces ora a Dios por la solución. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando estoy a solas contigo, no puedo engañarte. Las cosas que pasan por mi cabeza, las cosas que anhelo en mi corazón, aunque pueda pretender exteriormente que soy muy disciplinado, que soy muy espiritual, el problema realmente es el corazón. Crea en mí un corazón limpio y entonces Dios promete en su nuevo pacto, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Fíjate en el versículo 10, la segunda parte, esta es la otra promesa. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tenemos que luchar por ser descubiertos, por encontrar nuestra identidad, nuestro valor, nuestra autoestima. A pesar de nosotros, Dios nos alcanza y nos dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la misma promesa que en Jeremías 31, Dios le da a su pueblo en medio de la invasión de Babilonia. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la misma promesa que tenemos en Éxodo 6, cuando el pueblo está atravesando Egipto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la misma promesa que tenemos en Levítico 26, cuando acaban de derrotar a Egipto y están ahí comiendo, dependiendo de Dios, de la mano de Dios. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la misma promesa que tenemos en 2 Corintios 6, cuando se le da a su iglesia. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la misma promesa que tenemos en Apocalipsis 21, cuando se consuman todas las cosas, se revela Cristo. Y dice en el versículo 23, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esa es la promesa que tenemos en el nuevo pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pertenecemos a alguien, no tenemos que luchar por ser aceptados, por ser reconocidos, por ser descubiertos, por ser aprobados. Descansamos en la gracia de Dios, no es a través de nuestros talentos ni de nuestra disciplina. Es a través de los méritos de Cristo. Cristo es mejor mediador, esa es la promesa. La otra promesa en el versículo 11, fíjate, dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Está hablando de los creyentes que han venido a reconocer al mejor mediador. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me reconocerán. Dejamos de descansar en ídolos cuarteados, en confiar en personas, en lugares y en circunstancias para nuestra felicidad, porque en verdad conocemos a Dios. En verdad anhelas descansar en Dios, en la identidad que Dios te da, en la paz que Dios te da, o sigues buscando tu identidad y tu paz y tu autoestima y tu seguridad en las circunstancias, en lugares, en personas. Vives en el antiguo pacto, vives en el nuevo pacto. Fíjate lo que Dios nos promete, lo conoceremos. Esta semana nos estamos moviendo de casa y es todo un desastre, hay cosas por todos los lugares. De hecho, si quieres encontrar un calcetín que no has encontrado en mucho tiempo, te recomiendo mudarte. Yo llegué a encontrar mi calcetín abajo de la estufa. No sé cómo llegó ahí, en verdad, pero por lo menos encontré mi calcetín, era uno de mis favoritos. Ahora uno está súper viejo con hoyos y el otro está nuevo, pero ya por lo menos lo encontré. Pero nos estamos moviendo y entonces le he estado diciendo a uno de mis hijos, mira, necesitas confiar en mí. Lo que te digo, te lo digo no para controlarte, para lastimarte, para hacerte sentir mal, lo digo porque te quiero y si no me obedeces te vas a lastimar o yo te voy a lastimar. Pero es para enseñarte que hay cosas, que hay actos que tienen consecuencias y la vida es así y si desobedeces va a haber consecuencias. Y entonces hay uno de esos cepillos súper largos para limpiar el techo y entonces ves que si los pones mal, pues se caen. Y estuvimos así como 5 minutos. Le dije, mira viejo, no lo toques porque si lo tocas se te va a caer.
y entonces lo agarraba, lo ponía bien pegado, ves que lo tienes que poner así como inclinado para que no se caiga, lo ponía bien pegado, entonces no había equilibrio, se caía, entonces lo ponía, corría y se le caía en la cabeza, ¡pa! Y otra vez, y pasamos así como 5 minutos y yo riéndome y le decía, créeme, confía en mí, si mueves esto te va a lastimar. ¿Por qué no confías en mí? Lo que te estoy diciendo no es porque te quiero hacer llorar, porque te quiero ver triste. Si pudieras confiar en mí. Y esta es la promesa que tenemos cuando dice todos conocerán a Dios. En ese momento yo quisiera que mi hijo pudiera entrar a mi mente, que pudiera tener mi corazón y pudiera entender lo que te estoy diciendo es por tu bien. Es por tu bien si solo creyeras en mí 1 minuto, si solo confiaras en mí. Y vemos entonces que personas que conocen a Dios, viven tomando una decisión, una mala decisión tras otra mala decisión, sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, levantando la mano en contra de Dios. Dios, si eres bueno, ¿por qué me dejas permitir esto? Y Dios les está diciendo, si tan solo pudieras sentir lo que te estoy diciendo, si tan solo pudieras creer que lo que te digo es por tu bien. No empieces una relación con una persona que no ama a Dios porque va a haber consecuencias, vas a sufrir. Y entonces sufrimos las consecuencias y decimos, oh Dios, ¿por qué? Dios nos está diciendo, si pudieras conocerme, si pudieras creer que lo que te digo es para tu bien, no es para lastimarte. No tomes este trabajo, no vayas a este lugar, no inviertas en esto, lo que sea. Preferimos entonces confiar en nosotros, sufrimos las consecuencias, nos enojamos con Dios. Fíjate la promesa, todos ellos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Significa literalmente conocer sus planes, creer en sus planes, atesorar sus promesas. Fíjate la otra promesa, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. No es amnesia y es perdón. No es que Dios entonces decide minimizar tu pecado, sino que decide culpar a su Hijo en lugar tuyo si es que confías en Cristo, y no decide olvidarse de tus pecados como si tuviera amnesia, sino decide perdonarte. ¿Por qué te perdona? Porque tus pecados ya han sido pagados. Fíjate lo que Tim Keller nos dice. Si puedes leer Tim Keller, te lo recomiendo. Fíjate, dice: ser amado pero no conocido es reconfortante pero superficial. Ser amado pero no conocido es reconfortante pero superficial. Tenemos tal vez amigos que aprueban de nosotros, que nos conocen y nos dicen, sí, échale ganas, todo se puede, pero en verdad no nos conocen. Fíjate lo que nos está diciendo: ser amado pero no conocido es reconfortante pero superficial. Te pueden amar, pero si no te conocen profundamente, pues es un amor muy superfluo. Ser conocido y no ser amado es nuestro mayor temor. Si pudiéramos en este momento darle el micrófono a cada uno de nosotros y 1 minuto para compartir el pecado más oscuro que tengas. O si pudiéramos tener acceso por 1 minuto a cada una de las mentes, de los corazones de cada uno, ¿quién diría, sí, yo les dejo ver mi corazón y mi mente? ¿Habría uno? Fíjate lo que está diciendo: ser conocido y no ser amado es nuestro mayor temor. Por eso no compartimos lo que somos, lo que creemos verdaderamente, porque tenemos miedo a no ser aceptados. Pero fíjate, dice, esa es la promesa del nuevo pacto. Pero ser plenamente conocido y verdaderamente amado es muy parecido a ser amado por Dios. Es lo que necesitamos más que nada. Nos libera de la pretensión, nos purga de nuestra justicia propia y nos fortalece ante cualquier dificultad que la vida nos vuelva a arrojar. ¿Qué te hace regresar a Dios? Después de que confías en la situación, en una persona, para tu placer, para tu identidad, ¿qué te hace regresar a Dios? ¿La promesa que Dios está trabajando por ti? ¿O la promesa que es en base a tus méritos y tu obediencia? Si confías en que es en base a tus méritos y tu obediencia, jamás vas a regresar a Dios en tu flaqueza, porque no tienes nada que presentarle más que tu pecado. Si confías que es Dios dando a Cristo, intercediendo por Él, dando un nuevo corazón, transformando tu corazón para que puedas amar lo que antes aborrecías y para que puedas aborrecer lo que antes amabas,
entonces incluso después de tu pecado vas a venir precisamente para arrepentirte. Vas a venir a ese trono de gracia, porque sabes que Él es el único que puede perdonarte, transformarte. Sabes que Él va a cumplir su promesa, que te ha dado un corazón y que últimamente vas a tener nuevas afecciones. Entonces, esto es lo que representa el bautizo. Es una representación externa de una realidad interna. Y entonces el bautizo representa que nosotros morimos a nuestros pecados, resucitamos con Cristo. Y entonces déjame cerrar este mini mensaje con el bautizo. Y te quiero decir que entonces lo que vas a ver representa lo que ha sucedido en el corazón de una persona. Ha muerto a su desobediencia, y aunque muchas veces no lo sintamos, tenemos la promesa que Dios está trabajando en nuestros corazones. No somos lo que debemos de ser, gloria a Dios, no somos lo que antes éramos. Y entonces vemos todos como iglesia una representación de una realidad, de lo que ha pasado en el corazón de uno de nuestros hermanos. Entonces, déjanos mostrarte un video. Ahí vas a conocer a David, nos va a compartir su testimonio, y después del video entonces vamos a pasar a bautizarlo, y después de ahí vamos a presentar a los nuevos miembros de la iglesia. Y déjame entonces en ese momento explicarte por qué hacemos esto de membresía, por qué presentamos a los miembros, ¿sale? Entonces vamos ahí con el video y ahorita pasamos a bautizarlo.